Javier Milei necesita un milagro para que su revolución libertaria no colapse. En Rosario, por ejemplo, la sorpresa por ahí es que ganó el peronismo. Ya lo veis, Milei se acaba de estrellar en las últimas elecciones locales. Sí, es verdad que su partido político, La Libertad Avanza, ha ganado en muchas plazas importantes, pero no es suficiente. Por ejemplo, la ciudad de Rosario ha sido siempre un bastión contra el peronismo desde los años 90. Sin embargo, ahora han ganado por sorpresa. Para que os hagáis una idea, esto es como si los demócratas ganaran en Texas. Y alguno dirá, ¿pero cómo es posible? ¿No se supone que la economía argentina está on fire? La gente debería estar encantadísima de la vida con el gobierno de Javier Milei. ¿O será que Eduardo Garzón tiene razón? YouTube tiene muchas cosas buenas, pero la verdad es que en temas de buscar análisis sobre Argentina y sobre de Milei es una basura. Está lleno de youtubers, no voy a decir economistas porque son youtubers la inmensa mayoría que no saben de economía, que lo único que hacen es divulgar y difundir la propaganda del gobierno de Milei. Para los que veáis este vídeo desde fuera de España, este señor que habéis visto es Eduardo Garzón, un economista de extrema izquierda famoso porque era el hermano de Alberto Garzón, que llegó a ser ministro del gobierno de España hace unos años. ¿Ministro de qué? Ministro de Consumo. ¿Qué hacía este ministerio? Pues yo creo que no lo sabía ni él mismo. Pero... y sacó campañas tan importantes como por ejemplo esta. Una huelga de juguetes el día 12 de diciembre para eliminar el sexismo y acabar con los roles de género. Sí, aunque no os lo creáis, este fue el highlight de toda su administración. En cualquier caso, Alberto Garzón era del Partido Comunista y su hermano Eduardo es un economista de ideología muy similar que tiene una particular obsesión con Javier Milei. Es más, podríamos decir que el 90% de los vídeos de su canal de YouTube se dedican a intentar demostrar que por alguna razón la política económica de Milei no funciona y por consiguiente también tiene una particular cruzada contra todo YouTube, básicamente, incluido yo, porque en los últimos meses todos tenemos que reconocer que Argentina está viviendo un milagro económico en toda regla. El crecimiento del PIB de Argentina sorprende a todo el mundo. Javier Milei is turning out to be Argentina's economic savior. He successfully flipped both Argentina's trade and fiscal deficits. Primero, consiguió recortar el gasto. Acordaos de la famosa motosierra. Sus críticos decían que esto serviría para aumentar la pobreza drásticamente y nada más, pero en su lugar, lo que consiguió fue acabar con el déficit y la inflación crónica que tenía Argentina. Entonces dijeron que no habría crecimiento económico, pero en estos últimos meses estamos viendo cómo Argentina está on fire, atrae inversión por un tubo. El número de argentinos viviendo en la pobreza han pasado del 57% al 31,7%. Vamos, que Eduardo Garzón y los pocos que quedan con sus ideas necesitan hacer auténtica gimnasia mental para encontrar algún argumento que podría justificar que Milei se equivoca. Y sin embargo, pese a todo esto, el milagro argentino podría saltar por los aires en unos pocos meses. Concretamente el 26 de octubre, cuando Argentina celebre elecciones legislativas. Y por raro que os suene, Milei necesita un auténtico milagro para sobrevivir. La pregunta es, ¿cómo es posible que con semejante hoja de resultados Milei tenga tantísimos problemas políticos? ¿O es que hay una cara B? ¿Por qué digo que Milei necesita un auténtico milagro para continuar con su proyecto? Que necesita su partido, La Libertad Avanza, para no morir en los próximos 2 años. Hoy vamos a responder a estas preguntas, pero antes... Argentina afirma haber descubierto una operación de desinformación rusa. Esta es una de esas noticias que podría pasar perfectamente desapercibida si no sigues la política argentina a diario, pero la he descubierto gracias a Ground News, y es muy interesante porque, como podéis ver, tiene muchos ángulos distintos. Por ejemplo, el Dnevni List Danas, que es un medio de izquierdas de Serbia, ojito, de Serbia. Ya me diréis vosotros dónde encontraríamos noticias serbias si no fuera gracias a Ground News. Bueno, pues este medio dice que las autoridades argentinas descubren un grupo de espías rusos. Y ya veis que es una noticia de alta veracidad. Vamos, que no es el típico titular sensacionalista ni nada parecido. Justo lo contrario de la versión de Telesur, que tiene una veracidad baja. Ya sabéis que Telesur es la propaganda venezolana, pero hay que leer todas las versiones. Así que aquí dicen: vivimos la primera guerra global de la desinformación. Como veis, intentan enmarcar esta historia como un ataque de Argentina hacia Rusia. Bueno, ya veis que el propio Ground News nos avisa de que la veracidad de Telesur es muy baja. Pero cuando nos vamos a los medios de centro, vemos la otra parte de la historia. Y es que, como dice Intellinews, esta red de espionaje estaba relacionada con el fundador de Wagner, Yevgeny Prigozhin. Y ya, cuando nos vamos a un medio de derechas argentino, como por ejemplo La Nación, leemos que el Kremlin está más interesado en Argentina que los argentinos en Rusia, según un experto de los Estados Unidos. Como veis, esto es toda una historiaca que, de hecho, me acaba de dar una buena idea para un vídeo.
Así que le tengo que dar las gracias a Ground News 2 veces. Una por patrocinar este vídeo y otra por ayudarme a estar mejor informado y poder hacer mejor mi trabajo. Ground News es una aplicación y página web que recoge las noticias de los principales medios internacionales y te da el contexto necesario para que entiendas qué sesgo tiene cada uno. Es decir, no escriben las noticias ellos mismos, sino que las ordenan. Es un atlas para entender a los medios de comunicación en lengua inglesa de todo el planeta. Con Ground News puedes ver todas las caras de la misma historia. De esta forma, podemos escapar de las cámaras de eco donde nos ponen las redes sociales. Es más, no solo podemos ver el sesgo y la línea editorial de cada periódico, sino también quién está detrás. Un grupo empresarial, el gobierno de otro país, un gran conglomerado mediático. Ojo, porque toda esta información es crucial para poder hacerse una imagen realmente fidedigna del mundo que nos rodea y de los intereses que hay cuando nos cuentan la información. Pero no solo eso. Como todos tenemos un sesgo, yo incluido, podemos pinchar en Blind Spot y ver las historias que no se cubren en nuestra cámara de eco. Si sois veteranos seguidores de mi canal, seguro que conocéis Ground News porque son uno de mis principales sponsors. Y eso es porque es un servicio que utilizo a diario y que encaja a la perfección con mi forma de tratar la información. Si os gusta lo que hago, os gustará Ground News y os gustará que más gente lo use, porque de verdad, el mundo sería un lugar mucho mejor si todos tuviéramos un espíritu crítico y estuviéramos mejor informados. Así que tenéis que hacer un regalo a un amigo. Todos tenemos ese amigo con el que siempre discutimos de política. Pues bien, Ground News es una opción fantástica para regalar. Y además, os lo pongo fácil, porque tengo un descuentazo. Básicamente, si usáis el link que os dejo aquí abajo en la descripción, tendréis un descuento muy jugoso. 40% en el plan Vantage, que es el plan que incluye todas las prestaciones. Así que ya sabéis, entrad en ground.news/Fonseca y no solo estaréis apoyando mi canal, sino que también tendréis un 40% de descuento y lo que es más importante, estaréis ayudando a crear un mundo de librepensadores. Y ahora sí, vamos a ver un poco de historia. Soy Fonseca. Bienvenidos a OnlyFons. OnlyFons. A finales del año 2023, la economía argentina se encontraba al borde del colapso. Tras meses de cortes de energía y estrictas restricciones cambiarias, los precios estaban desbocados. La inflación anual superaba el 200% y los supermercados cambiaban los precios prácticamente a diario. Las familias nada más cobraban el sueldo, gastaban todo en bienes de primera necesidad como si se estuvieran preparando para el apocalipsis antes de que la inflación convirtiera sus pesos en billetes del Monopoly. Así que, con el ánimo por los suelos, empresas y hogares paralizaron todas las inversiones y las compras grandes. Eso significa que la actividad productiva prácticamente se estancó. Pero es que además, el gobierno saliente, los kirchneristas, habían dejado un boquete fiscal en su intento por aferrarse al poder, intentando comprar la voluntad de los argentinos en las últimas elecciones. Decir que el gobierno argentino incurrió en un déficit consolidado de 54.000 millones de dólares en un solo año es un número que preocupa. Esta es la situación que se encontró Javier Milei al llegar a la presidencia. Un país a punto de estallar. Tiempos duros crean hombres fuertes. Así que la nueva administración, la administración libertaria, implementó un shock de estabilización, negoció un apoyo con el Fondo Monetario Internacional, el FMI, y emprendió un drástico ajuste para bajar el déficit fiscal. Las medidas fueron muy dolorosas. Se recortaron subsidios a la energía, al transporte, se redujo el empleo público y se congelaron los salarios estatales por debajo de la inflación. Según ese informe, la pobreza aumentó 8 puntos desde el pasado diciembre, cuando asumió la presidencia el libertario Javier Milei. Este es el impacto social de sus medidas de shock económico. Sin embargo, estas medidas eran muy duras, pero a la vez eran necesarias para demostrar que iba muy en serio con su plan de reformar Argentina. Y gracias a esta muestra de seriedad, el FMI desembolsó más de 5.000 millones de dólares frescos a Argentina durante el año 2024. Esto supuso un respiro al Banco Central de Argentina. Y de hecho, el gobierno logró convertir el enorme déficit fiscal heredado en un ligero superávit primario mensual ya por el año 2024. Datos más importantes para la economía que se conoció esta semana es que Argentina tuvo superávit gemelo en todo 2024 y es algo que no pasaba hace 14 años. Ahora bien, este ajuste contrajo la economía en el corto plazo. Demostró al mundo que Argentina iba en serio. Y la variable más crítica, es decir, la inflación, empezó a retroceder, de tal forma que la economía dejó de contraerse y, poco a poco, es como empezó la recuperación de Argentina. El país se empezaba a estabilizar. ¿Qué vino después? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Rumbo a la estabilización.
Antes de seguir, si eres nuevo en este canal, permíteme que te recuerde que sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Los telediarios te dan las noticias, yo te cuento la historia. Si te interesa la geopolítica, la política internacional, la economía y todo ello alineado con un poquito de sarcasmo y de humor negro, este es tu sitio, así que ya sabes, suscríbete y dale a la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Y ahora sí, sigamos con la historia de hoy. Hacia el final del año 2024, el gobierno abrió las compuertas que retenían el potencial económico. Un paso clave fue simplificar el laberinto de los tipos de cambio. Antes de Milei, saber cuánto valía un peso argentino en dólares era más complicado que la trama de Lord of the Mysteries. ¿Por qué? Pues porque, como ya vimos en un vídeo anterior, que por cierto os dejo en la descripción, durante los años de los Kirchner el gobierno se dedicó a robar las reservas en dólares del Banco Central y a tirar de la impresora de billetes. Conclusión: el peso no paraba de devaluarse y por tanto los argentinos iban en masa a comprar dólares en el mercado negro, lo que hacía que se devaluara aún más el peso. Conclusión: el gobierno hizo que comprar dólares fuera misión imposible a no ser que te apellidaras Kirchner. Y en ese caso no te preocupes que hasta te lo regalaban. No solo eso, si desde tu cuenta bancaria, donde tenías dólares, gastabas más de 200 de estos, por ejemplo, en suscripciones a Netflix, a Spotify o a lo que fuera, que solamente se pueden pagar en dólares, entonces ocurría que... Pero es que aunque ya tuvieras dólares ahorrados, el banco solo te permitía pagar con pesos argentinos. Es decir, que te obligaban a cambiar tu peso a dólares al tipo de cambio oficial. Y diréis, ¿cuál es el problema si con el tipo de cambio oficial los dólares estaban más baratos? Pues que te cobraban un 65% de impuestos. Sí, habéis oído bien, 65%. Esta era la suma del impuesto país y el impuesto a la percepción de ganancias y bienes. Pero no solo eso. Automáticamente le llegaba un mensaje a la AFIP, la Administradora Federal de Ingresos Públicos, que te metía en una lista negra de vigilancia para ver si te podían sacar más dinero. Eso, por no hablar de que por varios meses te podrían prohibir comprar los pocos dólares que te permitía el Estado al tipo de cambio oficial. Pero es que además te podían llegar a retirar las ayudas o planes sociales si es que estabas recibiendo alguna. Por supuesto, esto hizo que se creara uno de los mayores mercados negros de dólares que ha existido en todo el planeta Tierra. La aplicación de distintos tipos de cambio demuestra, por un lado, una desesperación política buscando de alguna forma sacar dólares. Por otro lado, demuestra, ¿no?, que el gobierno está atacando directamente la libertad de las personas, ¿no? Para que os hagáis una idea, se estima que los dólares del mercado negro llegaron a representar más de 10 bases monetarias. Es decir, que había 10 veces más dólares que todos los pesos emitidos por el Banco Central argentino. Y ahí es cuando llega una de las medidas estrella del gobierno de Milei, el levantamiento del cepo cambiario. Sin embargo, yo decía que si me daban 15.000 millones de dólares cash, lo habría. El programa contiene 20.000 millones de dólares cash. Y como hacer lo correcto no se negocia, porque la libertad no se negocia cuando conseguimos el programa con 20.000 millones de dólares cash, abrimos el cepo. Ya os conté toda la historia del cepo cambiario en un vídeo anterior, así que no voy a entrar en muchos detalles en este vídeo, pero básicamente Milei necesitaba dólares para que cuando levantara el tipo de cambio y los argentinos fueran a cambiar sus pesos, las casas de dólares no provocara una devaluación, porque habría sido una devaluación, pero de niveles nacho-vidalianos. Es más, al cuadrar las cuentas y conseguir dólares, ocurrió justo lo contrario. En las primeras anotaciones, el peso en el segmento interbancario mostró una baja del 3,85% a 1.170 por dólar luego de los recientes feriados por Pascuas, para luego apreciarse un fuerte 5,14% a 1.070 por unidades hacia las 14 horas 5 minutos GMT. Es verdad que ahora el dólar ha vuelto a subir y ahora ronda los 1.240 pesos por dólares, pero aún así, con el cepo levantado, el tipo de cambio no se aproxima a la banda máxima de los 1.400 pesos por dólares que estableció el Banco Central. Es decir, que los argentinos ya no están tan interesados en cambiar sus pesos por dólares. Y diréis, ¿por qué? Pues porque por un lado, al tener reservas ya no tienen miedo de que el peso se deprecie, y por otro, al bajar la inflación de más del 20% mensual, cuando entró Milei, a entre el 2% y el 1,5%, que es donde está ahora, ya no hay muchos motivos para ahorrar en dólares. Es más, al ver un mercado de cambio más unificado y más creíble, muchos ahorradores dejaron de refugiarse en el circuito informal y trajeron nuevamente sus dólares al sistema bancario formal. Recordad que antes te salía más rentable vender tus dólares en el mercado negro que al tipo de cambio oficial. Así que con la inflación en mínimos y con el cepo cambiario levantado, se podría decir que las medidas de Milei han conseguido lo que parecía imposible: estabilizar la economía de Argentina. ¿Y qué significa todo esto?
Pues ahora mismo lo vamos a ver. Mejor tarde que nunca. Lo más importante para una economía es la estabilidad. Con el fantasma de la inflación en retirada, las familias han dejado de perder poder adquisitivo, al menos como lo hacían antes. Además, con la inflación estable entre el 2% y el 3% mensual, la oferta de crédito doméstico se ha triplicado interanualmente hasta septiembre de 2024. ¿Por qué? Fácil. En 2022 la inflación anual llegó al 94,8% y en el 2023 llegó al 211%. ¿Qué provocó esto? Pues que los tipos de interés se dispararan. ¿Y quién era el único que estaba dispuesto a endeudarse con estos tipos de interés? El Estado, que a su vez paga los intereses imprimiendo más dinero, lo que provoca que suba aún más la inflación y por tanto los tipos de interés otra vez. Pero como hemos visto, con Milei la inflación ha caído y por tanto también lo han hecho los tipos de interés. Conclusión. El mercado de vehículos de Argentina en 2025 sigue creciendo significativamente. Las ventas hasta mayo crecieron un 77,2%, con las mayores ganancias en la región de Latam. Volkswagen superó a Toyota en el primer lugar con un crecimiento de 3 dígitos. Pensadlo así. Si bajan los tipos de interés, es más fácil pedir un crédito en el banco para comprar cualquier cosa. Una casa, un coche, electrodomésticos. Así que el consumo en este tipo de productos, vamos a decir, grandes, se ha disparado. Pero no solo eso. ¿Recordáis el vídeo de la crisis rusa? Ahí os contaba que hay muchas constructoras que se están hundiendo porque no consiguen la inversión inicial para empezar un gran proyecto. Un proyecto de construcción que requiere mucho capital. Pues bien, en Argentina está pasando justo lo contrario. Se espera que la industria de la construcción en Argentina se expanda un 4,1% en términos reales en 2025. La escasa financiación del sector público favoreció la contracción de la producción de la construcción un 21,1% en 2024. Sin embargo, el analista ahora espera que el mercado de la construcción de Argentina invierta su trayectoria descendente en medio del enfriamiento de las tasas de interés e inflación, la mejora de la confianza de los inversores internacionales y el continuo apoyo de Estados Unidos para aumentar el acceso de Argentina al crédito del FMI. Este renacer de la construcción no solo ha generado empleos directos en albañilería e ingeniería, sino que también ha multiplicado la demanda de insumos como por ejemplo el acero, el cemento, ladrillos y por supuesto ha activado una larguísima cadena de proveedores. Vamos, que la recuperación ya se está expandiendo a más sectores, entre ellos el de las exportaciones. Y esperad un momento porque este sector tiene especial importancia. ¿Por qué? Pues porque es el sector que trae la divisa extranjera. Ahora mismo lo vamos a ver. Hora de comerciar. Argentina ha sido siempre un gran exportador. Da igual cuando escuches esto. No lo llaman el granero del mundo por nada. Pensad que no solo es que tengan una tierra muy fértil, equiparable al Chernozem de Ucrania o de Rusia, es que además tienen muchísima tierra para cultivar. Eso significa que independientemente de lo que hagan los políticos, siempre van a tener mucho que exportar. Y por eso, Argentina es uno de los pocos países del mundo que pone aranceles a las exportaciones. Es decir, lo normal es que el gobierno de un país, por ejemplo ahora el de Donald Trump, ayude a las empresas a vender fuera y en todo caso ponga aranceles a las importaciones. Pero en Argentina van tan sobrados que le ponen aranceles a las exportaciones. Eso, y que los peronistas nunca han desaprovechado la oportunidad de meterle mano a cualquier negocio del que se puedan enriquecer. Así que Argentina es uno de los pocos países del mundo que tiene aranceles a las exportaciones. Y Milei ha reducido estos aranceles. Por ejemplo, el de la soja pasó del 33% al 26% y el del maíz del 12% al 9,5%. Conclusión. ¡Oh, sorpresa! Nadie se lo veía venir, las exportaciones se han disparado. Y esto se traduce en una inyección de divisas a raudales. Los exportadores en Argentina declararon en junio ventas por 6,1 millones de toneladas de soja y su aceite y harina derivados, un 22% más que el promedio de 5 millones de toneladas de los últimos 5 años, antes de un alza de impuestos a las exportaciones. Pero no solo hablamos de agricultura. Como sabéis, Argentina tiene recursos de todo tipo, y eso incluye mi favorito: el zumo de dinosaurio. Argentina tiene un yacimiento de petróleo enorme, el de Vaca Muerta. Pero las empresas no se atrevían a tocarlo porque el gobierno anterior, el de los Kirchner, había expropiado estas explotaciones a la empresa española Repsol. Lógicamente, nadie quiere invertir en un sitio donde en cualquier momento te pueden echar. Sin embargo, Milei ha conseguido traer a las empresas de vuelta.
Hablamos de muchísimo del Rigi y demás. Se acaba de anunciar la primera inversión bajo ese paraguas de 700 millones para incrementar el transporte del gas desde Vaca Muerta. Según las proyecciones oficiales, en el año 2025 la inversión en desarrollo de campos de shale oil, es decir, de fracking, alcanzará un récord de 10.000 millones de dólares, superando incluso los 9.000 millones invertidos en 2024. En la propia Neuquén, que es la región donde se encuentra gran parte del yacimiento de Vaca Muerta, se han registrado cifras históricas de producción de petróleo y gas. De hecho, Argentina ahora tiene un superávit comercial energético gracias, precisamente, al incremento de la producción interna de gas y de zumo de dinosaurio. Lo siento mucho por mi buen amigo Eduardo Garzón. La Secretaría de Energía informó que durante mayo, o sea, el mes anterior, la Argentina tuvo un saldo positivo de la balanza comercial energética de 345 millones de dólares, alcanzando así los 3.015 millones de dólares en los primeros 5 meses del año. Esta llegada de petrodólares y de sojadólares ha sido vital para mantener el tipo de cambio en su sitio y no tener que instaurar el nuevo cepo cambiario. Entonces diréis, ¿Milei ya ha solucionado todos los problemas de Argentina? Pues no exactamente. Ahora mismo lo vamos a ver. ¿Y ahora qué? Desde que asumió la presidencia, en diciembre de 2023, Javier Milei ha gobernado por decreto. Más concretamente por decretos de necesidad y urgencia, o DNU, emulando bastante el estilo de Trump. Eso sí, a diferencia de Donald Trump, Argentina sí se encontraba en una situación crítica como ya hemos visto. Sin embargo, el martes 8 de julio de 2025, Milei perdió las facultades que le permiten legislar por decreto. Es decir, que a partir de ahora, cada una de estas reformas que presente tendrá que ser aprobada por mayoría en el Congreso. ¿Y cuál es el problema? Pues que el partido de Milei, La Libertad Avanza, tiene 39 diputados de los 257 que hay en el Congreso. ¿Qué significa esto? ¿Que a partir del 8 de julio no van a poder sacar más leyes? Pues no. Lo que significa es que para poder seguir con su revolución libertaria tendrá que arrasar en las próximas elecciones. Las elecciones legislativas nacionales o las generales serán el 26 de octubre de este año. Se buscarán renovar 127 bancas de diputados y 24 en el Senado. Habéis oído bien, no basta con ganar, tiene que arrasar. Y diréis, ¿por qué? Pues porque el 26 de octubre de este año, 2025, Argentina celebra elecciones legislativas. Es decir, que no son elecciones para presidente, sino para el Congreso y el Senado. Pero no eligen todo el Congreso ni todo el Senado. Eligen solamente la mitad. Es decir, es un sistema muy parecido al de las midterms de los Estados Unidos. Y recordad que el partido de Milei, La Libertad Avanza, es muy joven. La primera vez que entraron en el Parlamento fue en las anteriores elecciones legislativas de 2021, y en aquella época eran todavía lo que muchos llamaban un fenómeno barrial, así que sacaron 4 diputados. Después, en 2023, cuando se elegía la otra mitad del legislativo, consiguieron otros 35 diputados. Así que si ahora Javier Milei quiere conseguir la mayoría en el Congreso, necesita lograr 90 diputados de 127 que se votan. Eso significa que tendría que sacar entre el 60% y el 65% del voto, y como os podéis imaginar, esos resultados son casi imposibles para cualquier partido político, a no ser que seas alguno de los políticos que le gustan a Eduardo Garzón, como Kim Jong-un o Nicolás Maduro. Vamos, que Milei necesitaría todo un milagro para conseguir la mayoría. Y alguno dirá, bueno, Fonseca, tampoco hace falta la mayoría porque puede formar una coalición como ya ha hecho en el pasado. El problema: quiebre del marco de alianzas del gobierno en el Congreso, y a esta altura y después de la sesión de hoy casi que podemos hablar de una fuga de aliados, o por lo menos una estampida de aliados, ¿no? Que fue lo que se vio hoy. Ya sabéis que la mayor virtud de Milei es a la vez su mayor debilidad. Me estoy refiriendo a su ego. Y sí, ya sé que decir que un argentino tiene mucho ego es como decir que un español está en el paro. Pero es que Javier Milei no se la chupa porque no puede. Aunque estoy seguro de que lo ha intentado. ¿Y el sexo tántrico seguís por ahí? Porque te escuché una vez que hablaba del sexo. ¿Practicás? Sí, claro, fui profesor. Ya os he dicho más de una vez que hace falta una persona excéntrica y sobre todo con mucho ego para poder hacer lo que ha hecho Javier Milei. Porque un político normal, un político como Alberto Garzón, habría sido incapaz de dar semejante giro de 180 grados a una economía como la de Argentina y en menos de 2 años. Pero eso tiene una cara B, y es que las alianzas con Milei duran muy poco. Así que era una cuestión de tiempo que su partido político, La Libertad Avanza, terminara rompiendo con el partido de Macri, el PRO. De hecho, cuando negociaban presentarse en una lista conjunta por Buenos Aires, llegamos a ver cosas tan absurdas como esta. Es una lástima que se intente hacer política de esta manera. Pero obviamente que le quiero decir a todos los porteños que estamos muy tranquilos. Eso que habéis visto es un vídeo de inteligencia artificial donde sale Mauricio Macri pidiendo el voto para el candidato de Milei.
Lógicamente, con estupideces como esta, es normal que tengan peleas internas como esta. Atentos. Se desató un caos, un real caos en la Cámara de Diputados. ¿Quiénes están ahí? Oscar Sago y Claudio Almirón, diputados de la Nación, ambos libertarios. Más que el Congreso de Argentina, eso parece el Congreso de Georgia. Los que seáis veteranos de mi canal habréis pillado la referencia. Y claro, esta guerra civil dentro del gobierno de coalición está desgastando a todos los participantes. Es verdad que en las elecciones legislativas de Buenos Aires, que fueron en mayo, el candidato de Milei quedó primero con el 30,1% de los votos. Sin embargo, el peronismo, que algunos daban por muerto después de los éxitos económicos de Javier Milei, quedó segundo con el 27,4%. Por no hablar de que esta elección tuvo una participación de apenas el 53% de la población, muy por debajo de su promedio histórico del 77%. Pero es que luego tenemos las victorias del peronismo en la provincia de Formosa. Y sí, ya lo sé, es verdad que Formosa es un bastión tradicional del peronismo. Recordad que esta es la provincia que lleva gobernada por el mismo señor desde el año 1995. Por si os interesa, el nombre del gobernador en cuestión se llama Guildo Isenfram. Y tiene en plantilla al 70% de la población activa de toda la provincia. Claro, normal que siempre gane las elecciones. Sin embargo, lo que no era tan esperable era esto. En Rosario, por ejemplo, la sorpresa por ahí es que ganó el peronismo. En el resto de la provincia ganó Puyaro, ganó el... Sí, la coalición de Puyaro, que es un poco Juntos por el Cambio. Rosario, que es la tercera provincia más grande del país, y donde, por cierto, nació Messi, era un bastión contra el peronismo, tradicionalmente. Y cuando Milei llegó al poder, invirtió un montón en mejorar la seguridad de esta ciudad. Sin embargo, en estas elecciones locales quedó primero. Y diréis, ¿por qué? ¿Significa esto que la gente en Rosario está descontenta con Milei? Pues no exactamente. El problema es que los peronistas iban juntos en un único partido y los no peronistas iban por separado. Es decir, que el partido de Milei iba por un lado y el partido de Macri, Juntos por el Cambio, iba por otro. Conclusión: los peronistas ganaron por la división de los otros. Así que ya lo veis, todo este triunfo económico de Milei puede irse al garete si no consigue un triunfo político. La pregunta ahora es, ¿y qué puede hacer para evitar un colapso? Pues ahora mismo lo vamos a ver. Un jarro de agua fría. Javier Milei llegó a la Casa Rosada con un discurso rompedor, dispuesto a acabar con las viejas formas de hacer política y reformar el país para convertirlo en la nueva Suiza. Ilusionó a los argentinos con la idea de un nuevo país donde prosperar, sin todos esos males generados por más de medio siglo de políticas peronistas. Y a diferencia del resto de políticos, hay que reconocer que él fue con la verdad por delante. Para lograr ese sueño, primero había que sufrir. Y todo esto hizo que el 19 de noviembre de 2023, más de 14 millones de argentinos le votaran. Sin embargo, el Javier Milei de ahora parece vivir más de los éxitos del pasado que otra cosa. Es verdad que ha conseguido estabilizar la economía del país, y que eso es un auténtico milagro. Pero en sus intervenciones de ahora, dedica más tiempo a criticar a sus aliados y recordar lo bien que lo ha hecho él, que en proponer nuevas reformas económicas. Y es que no nos podemos engañar. Incluso a día de hoy, el modelo económico argentino sigue muy lejos del modelo Suiza y muy cerca del modelo Perón. Pagar impuestos es un proceso muy complicado, ya que se necesitan alrededor de 9 pagos al año, cuya preparación puede llevar aproximadamente 312 horas de trabajo. Argentina tiene niveles muy altos de tributación y un sistema complejo con impuestos superpuestos, lo que hace que el pago de impuestos sea un dolor de cabeza para las empresas. Para que os hagáis una idea, el entramado impositivo en Argentina combina más de 20 tributos, de tal forma que las empresas tienen que dedicar hasta un 20% de su tiempo solamente en gestionar sus obligaciones fiscales. Y como hemos visto antes, los aranceles a la exportación no han desaparecido, siguen siendo algo único de Argentina. Y diréis, ¿por qué Milei no los quita y no baja los impuestos si es uno de sus principales objetivos? Pues porque pese al superávit que ha generado, la deuda pública argentina sigue superando el 110% del PIB y la inflación anual ronda el 37%. Es verdad que comparado con el 200% de 2023 hay una mejora gigantesca, pero sigue estando muy lejos de la inflación anual del 2% de los países desarrollados. Y ya sé lo que me vais a decir. Fonseca, ¿no te habrás pasado al bando de Eduardo Garzón? Pues no, pero es que él prometió convertir a Argentina en el Messi del Barcelona y sin embargo ahora parece conformarse con el Messi del Inter de Miami. Es verdad que el estilo rompedor de Milei le ha llevado a estar donde está, y no seré yo quien lo critique. Pero conseguir el poder es un trabajo muy distinto que mantenerse en el poder. Hay una razón por la que la mayoría de los políticos parece gente gris y aburrida, y eso es porque necesitan construir consensos y unidad.
Sí o sí, Javier Milei necesita, ahora mismo, tender puentes con todos los antiperonistas. Y sí, eso incluye todos los partidarios de Macri. Si no, cosas como lo que ha ocurrido en Rosario se pueden repetir. Y si no consigue una mayoría muy sólida en el Congreso, es muy posible que estos 2 años que hemos visto tan increíbles se conviertan simplemente en un espejismo. Pensadlo así. Milei no es el primer político que intenta liberalizar a Argentina y se cae por el camino. Es más, recuerdo que cuando Milei ganó las elecciones, yo fui el primero que dije que me recordaba mucho a Mikhail Saakashvili, en Georgia. Saakashvili también fue la gran promesa del liberalismo en el país que en su día vio nacer a Stalin. Durante 7 años levantó el país y lo acercó a Occidente. Sin embargo, una serie de malísimas decisiones políticas dieron al traste con todo esto. Y ahora, ya veis que Georgia es un títere de Moscú. Argentina perfectamente puede caer en el mismo sitio. Así que ahora la pregunta es para vosotros. ¿Creéis que Javier Milei conseguirá darle la vuelta a la tortilla? Si continúa la guerra civil entre Milei y sus aliados, ¿es posible que vuelva el peronismo? ¿Cómo se puede hacer que esta revolución, este milagro económico argentino sobreviva? Podéis dejarme vuestra respuesta en los comentarios y como siempre, no olvidéis que aquí en Solo Fonseca sacamos vídeos nuevos todas las semanas, así que suscribíos a este canal y dadle a la campanita para no perderos ninguna de nuestras actualizaciones. Si os ha gustado este vídeo, dadle a like y nos vemos en el próximo. Gracias por estar ahí y hasta pronto.